donde exploraremos un tema tan fascinante como inquietante: la psicología oscura aplicada a la tecnología. ¿Cómo manipulan nuestras emociones las redes sociales? ¿Qué técnicas utilizan las plataformas digitales para captar tu atención y no soltarla? Detrás de cada me gusta, cada notificación y cada diseño de interfaz hay estrategias psicológicas que explotan sesgos humanos. Empresas tecnológicas utilizan estos métodos para influir en tu comportamiento sin que te des cuenta. Hablaremos de dark patterns, adicción digital y cómo proteger nuestra autonomía en un mundo cada vez más persuasivo. ¿Estás preparado para responder todas estas preguntas? Nos acompaña Jimmy Torrealba, psicólogo y CEO de Psicolatan. Don Jimmy, bienvenido a Vida Bit. Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por esta oportunidad. Carpe Diem, desde acá, desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Y bueno, a la disposición de la psicología transdisciplinaria para poder aclarar bastante este tema que a muchas personas les parece muy fascinante. Algunos incluso están envueltos así como en una neblina mística de misterio, pero que científicamente es una realidad y estamos hablando de la psicología oscura. Excelente, muchísimas gracias, don Jimmy, por la disposición, por el espacio. Don Jimmy, bueno, es muy famoso dentro del ámbito de la psicología, donde incluso tiene su propia charla TED sobre el tema de la psicología oscura, su charla TEDx, que pueden todos visitar en YouTube. Y bueno, esa charla que diste en TED, don Jimmy, me abrió la mente a todo este mundo de la psicología oscura. Te confieso que hasta me compré 2 libros al respecto para leer sobre el tema porque me pareció fascinante y me pareció muy pertinente abordarlo, especialmente dentro del tema de la tecnología, donde quizás pasa muy desapercibido, pero que existe. Hay técnicas que lo emplean y bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Pero antes de entrar en materia, don Jimmy, me gustaría que por favor nos hables un poco de ti para que nuestros oyentes conozcan un poco más de ti y de tu trabajo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, actualmente soy psicólogo clínico, investigador, desarrollador. Parte de nuestra investigación ha sido el generar el desarrollo de la psicología transdisciplinaria en Latinoamérica. Tengo especialidades en maestría en psicología organizacional, en el área de suicidio, en el área gerontológica, en el área de pareja. Bueno, tengo algunos estudios que me apasiona demasiado la investigación y el estudiar. Y bueno, acá actualmente, aparte de ser CEO de Psicolatan, soy el jefe del programa de residencia en psicología supervisada, único programa de su estilo en Venezuela, por lo menos hasta donde tenemos entendido, y donde estamos pues orientando y dando todos los lineamientos, la experticia y la sapiencia a los nuevos psicólogos, a los jóvenes psicólogos que están saliendo, de manera de que puedan nutrirse de toda la trayectoria que hemos tenido y poder garantizar realmente profesionales de primeras líneas en la atención de la salud mental en Venezuela y principalmente acá en nuestro estado Táchira que tiene sus propias particularidades. Buenísimo. Excelente. Bueno, también tú tienes tu faceta de youtuber, porque estuve viendo algunos de tus videos en Psicolatan, en el canal de Psicolatan en YouTube, y vi que hablabas de varios temas bastante interesantes. Por lo menos el tema del suicidio lo estabas tratando, entre otros temas que estabas abordando. Y bueno, por supuesto el tema de la psicología oscura, que fue por donde nos conocimos en tu charla. No sé si tienes algunas otras conferencias publicadas que podamos ver. Sí, por supuesto. Hemos hecho trabajo con el Instituto de Estudios Superior de Investigación y Posgrado, donde buscan por Jesse, ponen mi nombre y la palabra Jesse, van a aparecer varias clases, masterclass, que hemos subido a través de la universidad. También en el canal de Psicolatan, ahí hay otra, en la Corporación de Autorrealización en Latinoamérica, Ideal, Corpo Ideal Colombia, también hay unas conferencias que hemos dado. Quizás no es que sea youtuber ni influencer, tampoco pretendo serlo, simplemente que nos hemos adoptado y adaptado estos medios para poder divulgar
transmitir los avances de las investigaciones que estamos dando en la psicología transdisciplinaria. Y bueno, ya que hoy en día tenemos que hablar de una nueva generación a los nativos digitales, personas que particularmente cuando yo perecí por ahí, por los años, ya tenía 30 años cuando empezamos a ver toda esta cuestión de la tecnología a este nivel. Entonces ya nosotros pues tenemos como dos puntos de comparación, ¿no? Nuestros cerebros están en dos puntos de comparación. Buenísimo. Doctor Jimmy, con todo este background, con todo este conocimiento que tienes, todas estas investigaciones que has realizado, me gustaría que entremos en materia y nos definas para todos estos oyentes que tenemos que por supuesto el término de psicología oscura será bastante disruptivo, será quizás primera vez que lo escuchen. Explícanos por favor, ¿qué es la psicología oscura? Okay. La psicología oscura es un área de estudio de la psicología que se encarga de analizar las estrategias de sugestión, las estrategias de persuasión que se ponen en marcha para lograr determinar, influir e incidir en las corrientes de pensamiento de las personas, por consiguiente poder impactar en los círculos afectivos de esta persona y finalmente hacer que estas personas hagan lo que a uno les interesa. Entonces esa área de la psicología se aboca directamente a lo que es la manipulación con consecuencia negativa de algunas debilidades que tenemos nosotros dentro de nuestro software en la mente, como lo son los sesgos cognitivos, como lo son las distorsiones cognitivas, lo que son la parte de errores de percepción, que son funciones psicológicas básicas totalmente inconscientes. Entonces la psicología oscura, los que manipulan para el mal, utilizan estas vías mentales para poder determinar el comportamiento de otras personas. Excelente. Un tema bastante interesante. Vamos a abordarlo más a profundidad, pero por el momento entremos a nuestro segundo segmento musical. Y luego regresamos con esta interesante conversación con Jimmy Torrealba, psicólogo y CEO de Psicolatam, aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web. Ya regresamos. Continuamos con esta conversación con Jimmy Torrealba, psicólogo y CEO de Psicolatam. Doctor Jimmy, dejamos al aire el concepto de psicología oscura. ¿Cómo afecta? Bueno, por supuesto ya hablamos de que esta psicología oscura, por supuesto, tiende a lo que sería la manipulación, la alteración de los comportamientos normales. Pero me llama la curiosidad, ¿qué impacto tienen estas técnicas de psicología oscura sobre, bueno, en el día a día de las personas, especialmente sobre los adolescentes, los más jóvenes que son más susceptibles? Ok, el impacto es altamente significativo. Si lo vemos desde la perspectiva de los jóvenes y de los niños, antes de los jóvenes, antes de la pubertad. Muchos estudios actuales de muchas universidades a lo largo de todo el mundo están evidenciando un impacto significativo negativo en el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Bien, no es secreto para nadie que a través de estas estrategias de retos han modificado y han influido el comportamiento de personas. Vimos los casos que tuvieron acá en Venezuela en diciembre, el caso emblemático de una chica con neurodiversidad que a través de justamente la manipulación de un reto, la chica se encendió en fuego en transmisión. Tenemos el caso también de otra influencer que se burló de la muerte por cáncer de la mamá de otra influencer, y bueno, tuvimos todo eso. Entonces ahí podemos ver evidencia, hechos, no es nada inventado, no es algo que queremos escandalizar. Bien, que es una de las técnicas justamente las redes sociales o la parte digital que se llama explotación de la curiosidad, los clickbait, que es un titular sensacionalista. Esto no es titular sensacionalista, esto es real, esto está pasando, esto es día a día. Entonces, como una generación, la generación nativa digital está siendo muy vulnerada, ¿no? Otra de las cosas que también es un hecho y es lo que la llamada generación de cristal
también es una generación producto de la influencia de la manipulación digital de 1995, que es cuando se globaliza el Internet y las redes sociales, que la primera que aparece es en el 97 y después en el 2008, 2009 cuando aparecen las redes sociales como tal. Entonces, ya por evidencia, el seguir negando de que esto no hay un impacto es neciar. Me contenta mucho que traigas sobre la mesa el tema de las redes sociales porque precisamente me gustaría preguntarte sobre los tipos de técnicas psicológicas que utilizan actualmente las redes sociales para manipular el comportamiento de los usuarios en estas plataformas digitales. Bueno, para poder entender esto tengo 14. Pudimos, cuando hicimos el trabajo y la tarea para podernos preparar para estar acá, porque pensamos que la información tenía que estar a la altura de los oyentes y del programa que nos estaba invitando. Vuelvo y agradezco de acá el Estado Táchira esta apertura de micrófono para la divulgación de esta información tan vital. Detectamos, identificamos 14 estrategias que se utilizan a nivel digital, pero estas estrategias responden a las que son estrategias ya directas de manipulación. Y entonces, tú lo decías hace rato, en la charla hablo mucho de las nuevas estrategias globales de manipulación, donde la persona hace sentir culpable a la otra, donde la persona toca las debilidades de la otra persona, las inseguridades de la otra persona, cuando la persona manipuladora se muestra como una víctima para que la otra persona le preste su compasión, su lástima, cuando le atiende mucho el ego, cuando es un muy adulador, cuando la persona intimida de manera muy sutil. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, tocarle a través de amenazas, de los temores, el caso como no lo hagas por mí, hazlo por tus hijos, cuando la persona se hacen los tontos, eso también es una forma de manipular, cuando la persona miente, cuando la persona omite información, o el tan famoso chantaje emocional. Muy rápidamente tengo que decírtelo para poder entender las estrategias, cómo ellas se aplican directamente en la parte digital, y todas estas responden a los mismos gatillos mentales, ¿no? A lo que son unas hermenéuticas que tenemos, por ejemplo, la hermenéutica de escasez, solo me quedan pocos productos, la técnica de la urgencia, es hasta mañana la oferta, la técnica de la autoridad, cuando toma una persona muy famosa y dice, sí, el colegio de odontólogos dice que esta crema dental sí es muy buena, cuando ya le doy el storytelling, te lo encierro en una historia, en un cuento, porque nosotros eso nos engancha, o cuando la prueba social, como ellos lo hacen, tú también lo puedes hacer, si a ellos les sirve, tú les sirve. Entonces, todo este preámbulo es para que podamos entender rápidamente las 14 estrategias que creo que es lo más importante que hoy vamos a compartir. Primero, está una estrategia que se llama patrones oscuros. Eso utiliza lo que se llama la interfaz de usuario y la experiencia de usuario para que la persona termine haciendo cosas que no quería hacer. En vez de, por ejemplo, el que le dificulte la cancelación de una suscripción, donde yo quiero cancelar mi suscripción y le ponen todos los perros y al final dice la persona, ay, después, pero resulta que esa suscripción te está descontando de la tarjeta de débito un dinero. Eso se llama patrón oscuro. Otro es cuando trabajan con los sesgos cognitivos indiscutiblemente. Eso es un poco más complicado porque ahí conseguimos 50 sesgos cognitivos que ya están bien identificados, conseguimos algo que se llaman distorsiones cognitivas que son 15, ahí conseguimos la manipulación emocional que es cuando te mueven directamente las 6 emociones básicas, te mueven la ira, te mueven el miedo, te mueven la alegría, te mueven la curiosidad, te mueven el deseo. También están algo que se llaman cámaras de eco. Las cámaras de eco es cuando el algoritmo te agarra y te empieza a mostrar algo que lo que hace es fortalecer tus creencias. Él detecta una creencia, por ejemplo, yo creo en los vampiros. Entonces el algoritmo empieza a ver eso y empieza a mostrarte puro contenido relacionado a vampiros. Eso te va a reforzar tu idea inicial, tu base de creencias, y así te tienen enganchado. Tenemos obviamente quizás una de las cosas que más famosas que son los fake news, que es la desinformación, el inventar noticias para tener enganchados, sensacionalistas. Ahorita lo acabamos de ver a nivel mundial con la gente el precio de la historia. Eso ha sido un fenómeno que no tiene precedente, y eso todo está basado en fake news. Eso de que el tipo está preso, que lo pusieron preso, todo eso es falso, ¿ok? Tenemos también los ciberacosos que te van a buscar lo que es tu inseguridad de tu autoestima, ¿bien? Eso también utilizan
en las redes sociales, en la parte digital, en las promociones digitales, en el Instagram. Eso cada rato lo estoy observando en todas esas lados. También está lo que se llama la creación de urgencias y miedos. O sea, te lo ponen, mira, esta es una oferta que solamente pasa mañana y no lo voy a volver a lanzar. Y si te quedas por fuera, pues otros van a hacer dinero y tú no vas a hacer dinero. Eso es con los miedos. Hay otra cosa que se llama el micro-target. El microtarget es la personalización extrema. ¿Qué quiere decir eso? Toman todos los datos posibles de ti, conocen tus necesidades, tus deseos, tus inquietudes, tus motivaciones, tus gustos, tus preferencias, tus inquietudes, y basado en el algoritmo agarra y crea un contenido que te va a tocar todo eso. La parte también, hoy también muy en boga, la gamificación. ¿Qué quiere decir eso? El ponerte recompensa, el ponerte clasificación, el ponerte punto a lo que hagas o no hagas. Eso genera una parte en el cerebro, tenemos algo que se llama el sistema de recompensa, que es el cerebro límbico, y eso genera adicción. Tenemos también algo que se llaman los conformism, creo que es el término, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que te hacen avergonzar por la decisión que no tomaste de suscribirte. Lamentablemente tenemos que decirte que desaprovechaste una oportunidad de oro. Eso también es una estrategia. Hace rato lo hablábamos de el uso de títulos sensacionalistas para llevarte a contenido de poco valor informativo, y lo que es ingeniería social, ¿no? La ingeniería social busca, y está pasando mucho, que se hacen pasar por entidades públicas, te sacan información y eso va a mermar directamente la seguridad tuya. Te pueden robar dinero, te pueden robar la identidad, o sea, muchísimas cosas. A grueso modo, hermano, y casi en menos de 3 minutos acabo de dar una cátedra de psicología oscura en el uso digital. Excelente, muchísimas gracias. Fíjate que hay tantas preguntas que tengo para hacer. Por lo menos, esto que dices me llama poderosamente la atención, porque si por lo menos muchas de estas técnicas que nos acabas de mencionar son relativamente de sentido común, de que, mira, si me quiero desuscribir o si de repente veo que el resto de personas están haciendo algo, ¿por qué yo también lo debo hacer? Es decir, si sabemos que están manipulándolos de alguna manera, ¿por qué estas estrategias son tan efectivas? Pese a que de alguna u otra forma podemos intuir que nos están manipulando. Así es, bueno, son muy efectivas debido a muchas razones, ¿no? Pero principalmente son 3 las razones que influyen para que nosotros seamos vulnerables a la influencia externa de la manipulación. Primero, las necesidades que tengamos. Necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de aplicación, necesidades de ego, necesidades de autorrealización. Una necesidad no es la falta de algo, es que algo que yo requiero para funcionar está en poca cantidad. Cuando a nuestro cuerpo le faltan calorías, proteínas, nosotros desarrollamos una necesidad que se llama hambre y nos va a generar una tendencia a buscar algo que comer. Esas son necesidades. Pero estas necesidades, por ejemplo, imagínense a una persona que vive en el Amazonas y una persona que vive en Nueva York, ambos tienen hambre, pero va a depender de su deseo. Los deseos es la personalidad, la cultura y el entorno donde vive. El que vive en Nueva York, si tiene hambre, quizá va a buscar una hamburguesa, un perro caliente, una pizza, comida rápida, mientras que el que está más a Amazonas, su deseo va a tener el salir a cazar, el conuco, buscar algo que tenía por ahí guardado. Y lo tercero, que es quizá lo más sutil, pero muy importante y muy poderoso, es la autoestima. Las personas que tienen la autoestima vulnerada, comprometida, defragmentada, underground, o simplemente no tienen autoestima propia, son las personas más vulnerables a caer en la efectividad de estas estrategias. Vuelvo y les repito, estamos hablando de ciencia, esto funciona, estos son estrategias que han estudiado las hermenéuticas y los puntos débiles de nuestra mente para simplemente, como lo decimos, nuestros gatillos mentales, activar ciertas corrientes de pensamiento, activan creencias, activan símbolos, activan ideas, y por eso es que nosotros de manera subconsciente e inconsciente reaccionamos ante ello. Hay que hacer un trabajo de
concienciatorio, como le decimos nosotros, para que las personas puedan inocularse a eso y puedan defenderse ante todas estas estrategias. Excelente, don Jimmy. Muchísimas gracias por toda esta información. Con esto vámonos a nuestro tercer segmento musical y en breve continuamos con esta interesantísima conversación aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Radio web. Entramos en el segmento final de la conversación con Jimmy Torrealba, psicólogo y CEO de Psicolata. Don Jimmy, quedaron muchas ideas en el aire, muchas preguntas que hacer. Entre tantas preguntas, se me ocurre el tema de las redes sociales. Muchas de estas redes sociales pueden estar, digamos, publicadas en diversos continentes. Y en algunos casos se ha incluso manifestado el tema de que el contenido que puede ser publicado, digamos, en un continente o el otro, puede ser totalmente diferente. En este sentido, cuando esto se presenta, por supuesto, en ambos continentes, en teoría deberían tener acceso al mismo tipo de contenido, pero vemos que, digamos, ambas naciones, o en este caso ambos hemisferios, tienen, digamos, una suerte, llamémoslo de gustos diferentes. Esto quiere decir que hay algún tipo de señal de manipulación digital en este tipo digamos, de situaciones, o es simplemente un caso de que en un hemisferio nos gustan unas cosas y en otro nos gustan otras cosas simplemente. Muy buena pregunta. Y eso requiere una buena respuesta. Y me hago responsable por lo que voy a decir. Todas las redes sociales aplican estrategias de manipulación, tanto positivas como negativas a través de los algoritmos, para poder influir, incidir y poder persuadir acciones a las personas. Y como eso es una herramienta de manipulación, entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, lo vimos en varias confrontaciones de guerra, donde hacían guerra psicológica con música. ¿Sí me explico? Eso influye, eso desestabiliza. Entonces, y si yo soy dueño de la red social y yo de repente quiero influir a un país particular, mis algoritmos van a filtrar la información, los contenidos, para bombardear a ese país con una información muy precisa. Bien, dentro de todo esto hay algo que se llama reingeniería social, y de hecho lo comentaba hace rato. Esto, lo de las redes sociales, primero buscan la comparación, ¿no? Para generar un sentido de inferioridad e insatisfacción constante. Aparte de eso, te tienen agarrado con lo que se llama el microtargeting, o sea que hay una personalización extrema del contenido basado en la audiencia. Aparte de eso, te hacen cámaras eco, o sea, para que reforzar tu creencia que si tú eres un país del tercer mundo, pues yo me voy a creer el cuento de un país del tercer mundo. Esto tiene que ver con ese dicho de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, de que es una herramienta de manipulación masiva, también lo es. Mira, aquí tuve un caso, un colegio muy emblemático, donde una niña de un papá de mucho dinero mandó a parar la clase de educación física porque la niña se iba a hacer un baile de esos que saca para montarlo en la red, pero como era hija de algo muy influyente, le dijeron, y la niña le dijo al profesor, mi papá paga tu sueldo, así que yo voy a grabar esto. Entonces imagínense el nivel de manipulación, cuando ya estamos perdiendo hasta esa función ejecutiva de planificación, de jerarquización, de priorización. Entonces esto es un problema que tenemos ya, pero esto se va a agravar dentro de unos años. Si no empezamos a tomar conciencia, comenzamos a manejar de manera responsable el contenido digital, volvemos a tener un pensamiento de autocrítica, de criterio propio, fortalecemos la autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autonomía, nuestra autorregulación, es la única forma de podamos convivir con algo que es imparable. La tecnología nadie la va a parar. Ahorita, que hace 5 o 10 años atrás uno decía inteligencia artificial y uno decía eso es mentira, eso es ficción, ya lo estamos viviendo. Hablábamos en los años 60 hablaban de una robotina, ya tenemos robots en las casas haciendo la parte de persona. Entonces,
tenemos que adaptarnos, tenemos que ir al mismo paso de la tecnología y no entrar en un estado de negación que nos va a volver más vulnerables ante los efectos de todas estas circunstancias. Por eso celebro que canales como el tuyo, programas como el tuyo, estén dándonos la oportunidad a los científicos de revelar esto que está pasando, que es una alerta que necesitamos poner. Esto no es ser alarmista, esto es simplemente tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo, sino agarren, busquen noticias y hechos para que ustedes vean que esto no tiene nada de falso. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que tomar conciencia y tomar acción para poder, digamos, deslindarnos un poco del tema de las redes sociales, que considero que han tenido un impacto no del todo positivo en nuestro comportamiento. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿qué señales puede reconocer un usuario para saber si está siendo manipulado digitalmente? ¿Cómo puede reconocer eso para, digamos, actuar? Nosotros, en primer lugar, lo primero que decimos es que las tripas nos suenan, ¿no? Nosotros tenemos un instinto de supervivencia muy agudo y cuando algo nos genera malestar, molestia, frustración, impotencia, incapacidad, algo de decepción, cualquiera de esas sensaciones, ese sentimiento que aflora, eso es la primera señal de alarma, que tenemos que empezar a confiar un poco más nuevamente en nuestro instinto, ¿no? En no simplemente decir amén, es que lo vi en TikTok, es que lo vi en Facebook, es que lo vi en Instagram, y si lo vi allí, entonces todo es verdad. Tenemos que, la persona que ya está siendo influenciada, va a sentirse, va a tener una sensación de inferioridad, de inseguridad y va a sentirse menos que los demás, ¿sí? Va a tener pensamiento de minusvalía, va a ser una persona que a nivel de reacciones el un estado de ira, de opción, de confrontación, de polarización. Entonces, eso son señales muy claras de que estamos siendo manipulados a través digital y que, estamos simplemente sucumbiendo ante ello. Excelente, agradecido por la respuesta. Ya sabemos a qué señales, estar atentos, pero me gustaría que concluyamos con una pregunta que, digamos, se ha vuelto una suerte de estándar y son las recomendaciones que nos da el invitado. Y en este caso me gustaría que, por favor, nos dé unas recomendaciones para evitar caer víctima de la psicología oscura, ya sea en un contexto digital o en un contexto diario. Bien, la primera, la piedra fundamental de todo esto es que aprendamos a conocer nosotros mismos, en que construyamos nuestro autoconcepto, en que sepamos realmente quiénes somos, qué hacemos, cómo nos comportamos, el que desarrollemos sentimientos positivos por nosotros, el que tengamos una estima positiva hacia nosotros, el que seamos independientes, que tomemos nuestras propias decisiones, el que hagamos nuestro proyecto de vida y que aprendamos a meter el freno en mano, que a veces nosotros queremos comer el mundo, pero no lo podemos comer al mismo tiempo y queremos guardar un poquito para después. Esos son lo que nosotros decimos las tetradas. Cuando tú fortaleces tu autoconcepto, tu autoestima, tu autonomía y tu autocontrol o autorregulación, te vuelves una persona con desarrollo humano, adaptable, flexible, ecuánime, equilibrado, armonioso y libre. Esa es la recomendación que le puedo regalar el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con la audiencia, don Jimmy. Por favor, danos tus redes sociales para seguir tu trabajo. Muy bien, arroba don Jimmy Torrealba, arroba residencia en psicología, arroba psicouniversum, arroba parcero Benecus, tengo varias cuentas por allí que estamos trabajando. Y arroba psicolatán indiscutiblemente. Excelente. Muchísimas gracias, don Jimmy, y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, manténganse atentos a nuestras redes sociales para participar en las próximas dinámicas que ofrecemos con nuestro aliado Grupo Faster. Cerramos el programa con los créditos merecidos en la presidencia Dani González, en la vicepresidencia Angélica González, en la dirección general de la estación Rafael Seijas, en la dirección administrativa Daniela Villalba. En los controles nos acompaña Ángel Urizar, en producción Ángela González y en locución un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @turadioweb
@VitaVitRadio y @JuanJPirela. Y en YouTube pueden buscarnos como @VitaVitRadio. Sigan en sintonía que ya continuamos con la programación de tu radio web, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.